Ahora sí, un buen día, buenas tardes, buenas noches. Nuestra cálida bienvenida a esta sesión. Muchas gracias por unirse a nosotros. Soy Gustavo de Latin Impacto, jefe de entrenamiento y voy a ser el moderador de esta sesión. Estamos muy contentos de contar con su participación hoy. Para aquellos que nos conocen todavía Latin Impacto, somos la red de latinoamericana líder que reúne inversores, fundaciones, constructores de ecosistemas para reflexionar y trabajar por la construcción de este ecosistema con las conexiones y apoyo a nuestros miembros, compartiendo mejores prácticas, soluciones financieras para realmente abordar los desafíos que tenemos en nuestro mundo, ambientales y sociales que tenemos hoy día en América Latina. Estamos con este evento junto con Impact Frontiers. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matt, Marina, por estar con nosotros, que también presentarán en algunos instantes más. Y les agradezco también a nuestros panelistas, nuestros oradores, Laís, y agradecemos mucho por su participación y estamos muy animados por escuchar sus ponencias. Quiero hablar un poco sobre, bueno, una rápida introducción sobre por qué estamos haciendo esto y el tema que estamos trabajando esta mañana. En la década reciente, la inversión de impacto en América Latina creció significativamente y vemos cada vez más fondos llegando al mercado, más capital, a, a pesar del hecho de que por veces pensamos que no es que no está ocurriendo, pero sí hay soluciones financieras, climáticas, para agricultura, infraestructura social, inclusividad socioeconómica. Y este crecimiento es realmente importante. Este, esto nos muestra que la inversión de impacto ya no es más un nicho específico, sino se vuelve crecientemente relevante y una parte importante del capital y de la asignación de capital en nuestra región. Sin embargo, tenemos algunos retos relacionados con la escala, el ritmo de su evolución y, como mencioné, ¿cómo podemos medir, estructurar y comunicar el impacto? Son retos importantes, no solo en la América Latina, Latinoamérica, sino en diferentes contextos del mundo también. Muchos inversores deben enfrentar este desafío en común. Y no se trata de la falta de datos, porque tenemos más datos que en cualquier momento anterior, pero el desafío es hacer que estos datos se conviertan en algo creíble, útil para la decisión, la toma de decisiones en el ecosistema. Cuando hablamos con nuestros miembros que están participando en eventos y diferentes espacios, siempre vemos tres cuestiones recurrentes. Yo creo que la primera sería recomendaciones, o sea, diferentes fondos con diferentes métricas y marcos y definiciones de impacto. Y lo que tenemos en el fin del día es un resultado raro porque es difícil comparar el desempeño entre portafolios o entre inversores e inversiones. O sea, sería como si cada fondo estuviese hablando un idioma diferente, cada uno hablando su propio idioma en su contexto y no hay mucha conexión entre ellos. El segundo reto es la falta de consistencia y estandarización. Naturalmente, claro, contamos con marcos internacionales que se aplican de diferentes modos, incluso los ODS. Y las métricas por veces están inconsistentes, por veces no están tan claras o no son tan conectadas a una tesis de inversión o al resultados. O sea, a pesar de las métricas que ya existen, hay todavía inconsistencias en este espacio.
Y creo que el tercer punto, y tal vez el más importante, es la utilidad limitada para decisiones. O sea, tenemos muchos informes de impacto que son muy ricos en narrativas y cuentan historias muy importantes, pero no necesariamente se usan para apoyar decisiones mejores. Entonces, muy probablemente no están ayudando a los inversores a responder a sus preguntas sobre qué está funcionando, dónde debo asignar mi capital en mis próximos pasos. Tenemos alguna investigación e insights que refuerzan estos desafíos. Por ejemplo, Jean, nosotros en Latin Pacto, LECD, o sea, estamos intentando siempre subrayar estas cuestiones alrededor de inequalidad, comparabilidad y otros elementos. Tenemos hoy Impact Frontiers con nosotros que nos trae esta necesidad de moverse hacia un reporte que no sea solo descriptivo, sino también algo útil para la toma de decisiones. O sea, en un sentido, damos un paso hacia atrás porque el desafío está claro en mi perspectiva. Mm, Estamos trabajando con estructura, con claridad, con alineación, y esto nos lleva a una cuestión crítica que es algo que quiero usar para enmarcar nuestro diálogo en esta sesión. Sería cómo pueden los inversores comunicar el impacto de manera que sea creíble, que sea comparable y de una forma que pueda ser útil en el fin del día. Creíble porque las partes interesadas pueden creer en la información, comparable porque podemos hacer un benchmark y aprender entre diferentes inversiones, y útil porque podemos usar estos datos de impacto para informar decisiones más allá de solo cumplir con los requisitos de reporte. O sea, en Latinoamérica hay mercados emergentes, otros mercados, el capital por veces tiene miedo, y debemos realmente poder encontrar formas de superar esta situación, porque la necesidad es urgente, el costo de la asignación está alto, ¿verdad? Entonces queremos mejorar las cosas en la manera como hacemos los reportes, no solo con un ejercicio técnico, sino también se trata de reflexionar y hablar sobre la manera como podemos mejorar la asignación de capital, cómo asignamos nuestros portfolios y entregamos resultados. O sea, la sesión es importante y puede ser muy relevante para todos nosotros. Hoy, ¿qué queremos lograr? Vamos a explorar la manera como se puede pasar de los datos fragmentados a un reporte estructurados, marcos consolidados y insights útiles para la toma de decisiones. Tenemos aquí con nosotros Impact Frontiers, con mucha experiencia, Vox Capital with Laisa, y echaremos una mirada a cómo están navegando estos desafíos, qué está funcionando, qué lecciones podemos aprovechar, etcétera. Sin más, quiero pasar la palabra dando la bienvenida a nuestros oradores. Y también quiero decir que podemos usar el chat para enviar preguntas a cualquier momento. Intentaremos responder sus preguntas por el chat. Y si tenemos tiempo en el final de la sesión, podemos también hacerlo con los micrófonos. Pero les pido que envíen por el chat. Matt y Marina, ahora les invito para nuestra primera ronda de presentaciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por unirse a nosotros. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Qué placer estar aquí con ustedes. Y Latin Pacto por la invitación y por organizar esta sesión.
Soy Matt Ripley, director de Impact Frontiers, con mi colega Marina, que escucharemos en un instante más. Para aquellos que no nos conocen, Impact Frontiers, somos una organización sin fines de lucro global, trabajando con inversión, buscando integrar el impacto, la toma de decisiones. Quiero pasar para el contenido, pero antes quiero escuchar, saber de ustedes con esta rápida encuesta. Les pido a todos que respondan a esta encuesta. No hay una respuesta más correcta que las otras. Queremos entender qué significa el reporte de impacto para ustedes, en su opinión. Si pueden elegir la principal opción entre estas, porque es requisitado por los financiadores para propósitos de mercadeo, para aprendizaje interna, para compartir conocimiento con pares y con el público, o no se aplica, no sabemos. Entonces, son las opciones de respuesta para esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Cuál es el primer motivo, la razón primaria para producir un reporte de impacto? Les pedimos a todos y todas que cumplimenten esta encuesta. Muy bien. Aquí podemos cerrar y ver los resultados. Aquí estamos. Tenemos aquí excelente. Principal motivo, compartir conocimiento con pares y con el público. Y las tres opciones arriba, compliance, mercadeo y aprendizaje. Muy bien, excelente, es un marco muy importante, porque la realidad es que estamos trabajando, la mayoría de nosotros. Si miramos a esta forma como el capital se movimenta entre estos emprendimientos, gestores de fondos, proveedores de capital y las personas afectadas. Pero las personas que experimentan los resultados con las decisiones que se toman a lo largo del camino, afectando a las personas que muchas veces no tienen una voz en este proceso, que tienen compromisos y que tienen decisiones de negocio diarias, los gestores asignando capital y los proveedores decidiendo hacia dónde fluyen los recursos. Por esta perspectiva, ahora por el impacto. La información sobre estos resultados realmente necesita viajar hacia arriba en cada una de estas capas y que son todas muy importantes en la toma de decisiones. Y cuando hablamos sobre el desglose de la información se movimienta en esta cadena y puede ser comprimida y pasar por cambios de contexto. Entonces, empezando para aquellos que están más cerca de las comunidades, que hay la experiencia y que es posible ver métricas y párrafos diferentes en los reportes que dependen del contexto. Como dijo Gustavo, los desafíos no son solo sobre la recopilación de datos, sino también demostrar que la información refleja lo que está ocurriendo en el campo, sin perder el contenido o significado a lo largo del camino. Una manera de hacerlo es conectar los resultados y experiencias y a las personas que toman las decisiones y los proveedores de capital. Los proveedores de capital, si cada uno intenta tomar decisiones mejores en la cadena, esto no es solo un ejercicio de compliance. Como podemos ver en la diapositiva, hay tres propósitos interconectados. Primeramente es comprobar, reflejando las cuestiones, lo más familiar a las mentes de las personas. Hay la rendición de cuentas a los financiadores, mostrando los avances hacia las metas de impacto y qué se realizó en el camino.
La segunda motivación y propósito puede ser mejorar. Es donde vemos que los reportes pueden realmente influir sobre las decisiones, reflexión, aprendizaje y cambio. Es donde puede apoyar en correcciones de curso y así por delante. Y en la parte derecha, es excelente que podemos tener esto en nuestra sala. La dimensión del aprendizaje, muchos de nosotros están lidiando con cuestiones ambientales y sociales muy complejas que requieren tiempo, capital, productos y servicios y negocios que trabajan. O sea, es un emprendimiento colectivo. Los reportes pueden ser una de las principales maneras de compartir información sobre las acciones en marcha, qué está funcionando, qué no y cómo las cosas y las personas están trabajando con desafíos similares. O sea, no se trata solo del informe, sino también sobre cómo se usa esta información en cada uno de estos tres propósitos. En esta diapositiva podemos ver algunos datos importantes por una perspectiva de cómo se asignan, o sea, con fundaciones, oficinas familiares, fondos y otros, cómo están usando los informes de impacto. Esto viene de investigación realizada por Impact Capital, por gestores, muy interesante, y enviaremos el enlace en el chat para que puedan acceder. Es una encuesta sobre los asignadores de capital, mostrando hablando sobre el mito, porque por veces cuando enviamos un reporte hay una portada muy bonita y la persona muchas veces no lee el informe. Como podemos ver en la pantalla, los informes están siendo usados para medir y comparar impactos, a refinar estrategias de impacto y mejorar las maneras como se asigna el capital. Más de la mitad de los asignadores están usando los informes, como podemos ver, y están usando estos informes para sus decisiones de asignación de fondos. Esto muestra que no se trata solo de mirar a lo que ocurrió, sino también algo que los inversores futuros están considerando muy activamente. En esta diapositiva vemos una idea de por qué esto es importante, cómo puede añadir valor. Gustavo mencionó algunos de estos desafíos. Aquí vemos otros también con ellos. Es difícil tomar decisiones cuando cada informe parece distinto, cada medición tiene criterios distintos, o sea, es muy desafiador hacer algo sobre que se habló, sobre algo que puede ser comparado entre gestores, estrategias y clases de activos. O sea, hay una limitación en este sentido. Segundo lugar, sabemos que reportar puede ser caro, consumir mucho tiempo, o sea, hay un onus en este sentido. Mucho esfuerzo y ni siempre la decisión se influye de manera útil sobre las decisiones. Y en la tercera cuestión, los datos y las narrativas. Hay mucha complejidad en estos resultados. ¿Cómo podemos simplificar las cosas manteniendo el contexto sin sobresimplificar las cosas? Entonces, lo que quiero decir aquí es que muchos de estos desafíos hablan mucho sobre el mercado en estos años, donde hubo una falta de consenso sobre cómo debe ser un buen informe de impacto y qué debe constar en este informe para ayudar en las decisiones. Junto con un grupo de aliados, desarrollamos algunas normas con feedback de cientos de inversores, muchas consultas para intentar construir un consenso sobre el contenido y su estructura de los informes de impacto, empezando con un mercado privado
Los resultados son estas normas que pueden lanzarse y que pueden ser usadas en la práctica y que ya han sido adoptados por más de 100 actores. Antes de hablar sobre esto, paso la palabra a Gustavo para escuchar sobre la otra punta del informe. Entonces, en el mundo real, te paso la palabra, Gustavo. Gracias, Matt. Gracias por esta presentación y por subrayar los desafíos que los inversores enfrentan. Creo que ahora podremos escuchar más de su perspectiva y cómo ven los principales retos. Quiero invitar a Laís y Alan al diálogo para que podamos escuchar un poco más de la perspectiva del campo. Laís, Alan, gracias por estar con nosotros. Quiero enmarcar mi primera pregunta realmente de una forma amplia. ¿Cómo su organización está abordando el reporte de impacto y los desafíos? Quiero escuchar de ustedes sobre su perspectiva presentando. Les pido que se presenten y presenten a sus organizaciones. Ladies first, entonces Laís puede empezar. Está con la palabra. Gracias, Gustavo. Hola con todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Somos aliados de Latin Impacto e Impact Frontiers desde el inicio. Es un honor estar aquí. Así que tu pregunta sobre el trabajo con las normas de impacto, estamos. Voy a ser muy honesta con ustedes porque les dije ayer que estamos luchando todavía un poco para cumplir con todos los top temas, porque la verdad es que esto no es algo que vamos a construir en 2 meses o un mes, que es algo que cambia nuestra manera misma de ver la medición del impacto. Entonces, empezamos a trabajar hace 2 años, ¿verdad? Y estamos todavía trabajando con algunos temas, pero es muy bueno. Por ejemplo, hace 2 años estábamos muy bien. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos empezar con un fondo y entonces seguir a cada fondo entre... Y ahora creo que estamos listos para reportar sobre la forma como estamos usando los 6 temas completos, pero a todos los fondos. Y aquí en Vox Capital, para aquellos que no conocen, somos una plataforma para gestión de inversión de impacto en América Latina. Tenemos VC Fund, tenemos crédito, muchas soluciones de portafolio que ayudan a los inversores a alinear su capital a los ODS. Entonces es muy complejo porque no tenemos solo una tesis, tenemos un tesis de impacto muy amplia con muchos datos, muchas variables y muchas empresas, algunas muy cerca de sus fundadores, otras que no están tan cerca. Ah, este tipo de desafío en la gestión de grandes portafolios como el nuestro nos hace, nos lleva a un periodo de adaptación más lento para examinar cada tema. Y esta es mi recomendación, que caminen despacio, pero que lo hagan porque es muy importante. Es muy importante crecer cuando estamos hablando sobre ver cuál es el resultado del capital que estamos invirtiendo en algún tema. Alan, gracias Laís y Gustavo por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Creo que puede empezar con un poco de contexto. Life Ventures trabaja con América Latina, América Central, con enfoque en Colombia y Perú. Inversión en equity, en empresas en etapa temprana, trabajando con impacto y modelos de negocio.
y empresas que están llegando a comunidades de bajos ingresos en la región. Entonces, Gustavo, la manera como pensamos sobre el reporte de impacto empieza con diferentes públicos. Tenemos un reporte anual que es algo que hacemos todo año, a cada año, profesionalmente, diagramado para compartir el conocimiento que tenemos y brindando apoyo al ecosistema sobre las mejores prácticas. Es una herramienta de mercadeo para nosotros también, naturalmente. También tenemos el reporte de impacto interno para nuestros aliados más cercanos. Estos informes con enfoque sobre datos agregados, impactos de específicas compañías y la evolución del impacto de cada uno de nuestros fondos. Enseguida tenemos también un trabajo fuerte sobre la asistencia técnica que brindamos a las empresas y la inversión. También tenemos el reporte anual para los financiadores de nuestros facilities técnicas. Tenemos estas tres capas, pero en el informe público estructuramos este reporte pensando en un público muy amplio, nuestros inversores, aliados y para el ecosistema, otros practicantes y emprendedores de la región. O sea, tienen un objetivo muy fuerte de compartir conocimiento y algo que el objetivo de muchos de estos informes que estamos trabajando en este espacio. Este contenido también tiene que ver con el contenido de nuestra gestión de impacto, con métricas a nivel de empresas, casos de estudio, las voces de nuestros consumidores. O sea, es muy amplio en términos de contenido y puede ser útil a todas las partes interesadas. Y los desafíos recurrentes a cada año cuando nos reunimos para hacer el mapeo y encontrar el equilibrio correcto entre incluir datos de impacto, los datos que recopilamos a lo largo del año con estudios de impacto y otros trabajos de nuestra empresa, y hacer que el informe sea gestionable, o sea, no esté sobrecargado con información que puede ser accesible a un público amplio y al mismo tiempo tener el equilibrio con el nivel necesario de rigor, alineado a las normas de reporte. Y creo que esto ha sido útil y vimos la orientación de estas normas que que mucha información también que recibimos en nuestro sitio web que está en el informe. Esto nos ayuda a mantener el rigor sin sobrecargar la jerga o la información al público que va a conocer este informe. Gracias, Alan. Gracias, Laís. Yo creo que es algo común cuando hablamos sobre informe, el trabajo. Yo trabajé muchos años con las normas de sostenibilidad y el desafío de comunicar las cosas. Estoy curioso por saber algo sobre los retos metodológicos y los abordajes metodológicos. Quiero profundizar un poco más en este tema porque hay dos cosas que son importantes y ustedes las mencionaron. Uno, que el informe debe ser útil, tiene que ser útil para las partes interesadas. Es algo que siempre digo, estamos haciendo un reporte o un informe para que alguien lo pueda leer y usar, no solo hacer por hacer. O sea, no podemos decir a nosotros y qué estamos haciendo y que funciona sin pensar que hay otras personas que van a leer. Y es bueno internamente para la organización, excelente, pero en el fin del día queremos crear el informe para diferentes partes interesadas para que puedan usar el informe y en sus decisiones como una herramienta de la toma de decisiones.
Entonces, estoy curioso por saber, ustedes ambos, a la estrategia de ustedes para hacer este documento útil, para hacer que él sea útil a diferentes partes interesadas, porque, claro, tenemos también las comunicaciones que se comparten con diferentes partes de la sociedad y con diferentes intereses en leer esta información. Entonces, ¿cómo aseguramos que esto es útil para nuestras partes interesadas? Y también en el sentido, ¿cómo se conecta? ¿Cómo equilibrar el rigor y la intención con los estándares, la rigurosidad? Porque sabemos que muchas veces hay cuestiones de comparabilidad versus la practicalidad, o sea, cuán práctico es un documento. O sea, mi pregunta va en esta dirección, cómo hacerlo útil, cómo equilibrar la rigurosidad con al mismo tiempo hacerlo gestionable o leíble. Me gustaría comentar para que hablen español. No sé quién mencionaba antes que hay traducción simultánea, entonces tenemos nuestro compañero de Mevar que está con nosotros y si quiere como abajo en el Zoom puede poner para el idioma español. Um, okay, so Entonces, Laís, Laís, Alan, who would like Alan, to ¿quiénes start to quieren answer this one? empezar? ¿Quién quiere empezar? Puedo empezar. Para hacerlo útil, como dijo Alan, nosotros también tenemos un informe trimestral para nuestros inversores con los KPI específicos de cada empresa que está en este portafolio para que sepan y puedan preguntar lo que quieran. Entonces, en nuestro informe anual es algo que compartimos públicamente y queremos ofrecerles el conocimiento y aprendizaje, las lecciones aprendidas también. No es solo algo que publicamos diciendo qué hicimos de bueno, sino también cuáles han sido los retos, qué, qué no hemos podido agregar en términos de datos porque es imposible en este momento o porque no tenemos la tecnología necesaria. Por ejemplo, este año vamos a publicar en el próximo mes en nuestro informe. Estamos hablando sobre AI, la inteligencia artificial, cómo nos está ayudando en nuestra estrategia. En este nivel de portafolio para mapear, por ejemplo, los riesgos de algo que es muy difícil de medir en este momento, o sea, medir los riesgos de impacto, cómo la rendición de cuentas para la contabilidad para las empresas, la credibilidad. O sea, esto es algo que siempre recibimos un buen feedback sobre cómo podemos y cómo estamos usando nuestros informes para ayudar al ecosistema y nuestros pares. Alan y yo, por ejemplo, siempre compartimos conocimiento entre nuestras empresas porque no es algo que ya está construido y también por cuenta de esto somos parte de Frontiers y Latin Impacto. Pero es muy importante también, como dijo Alan, presentar nuestras innovaciones, la manera como estamos viendo, cómo vemos nuestro abordaje para un nuevo producto. Este es algo que tenemos que pensar, reflexionar muy bien sobre esto, porque es un informe muy importante para nosotros y los temas que Impact Frontiers, las normas, nos ayudan a enmarcar las cosas, manteniendo las cosas sencillas y comparables, más comparables. En este sentido, podemos mantenerlo sencillo porque tenemos este alineamiento. Y por otra parte, podemos crear e innovar términos con diseño, por ejemplo, con algo que realmente queremos compartir sobre cómo estamos evolucionando como una empresa para nuevos LPs, por ejemplo, pero
Esto es muy útil en este sentido. Excelente, Ale. Mhm. Yeah, I Sí, like me what gusta lo que you guys just dijo said there about, Laís. Estamos we're aprendiendo learning, we're still siempre, a learning every cada day, año. every year. Estamos And hablando we're con talking with other otros practicantes del ecosistema de practitioners, impacto en participating in new espacios como spaces, este, en diálogos con conversations, I Impact think preferences Frontiers as well. también. Y siempre And we also estamos incluyendo include kind of los the retos que challenges that we're estamos facing enfrentando en nuestras statements around declaraciones for sobre this estos type of tipos de aggregate datos data. agregados We were not able que to hemos podido gather the trabajar con la data for this type of inteligencia metrics and include artificial, that las level of métricas, transparency la in our reports transparencia as en well. nuestro sistema, porque por una Because, on one side, parte esto these es are very muy animador, son motivating, productos de knowledgeable outlook conocimiento for our muy team, animadores para for our nuestro different equipo, para las stakeholders. partes interesadas y al mismo And at tiempo the same time, es it's maybe a tal bit vez disingenuous to put this out there and sería, then no everything is sería going perfectly adecuado because ponerlo that doesn't help todo en with el the espacio y kind of building eh, eh, the es, ecosystem es for mejor knowledge construir sharing, el kind of ecosistema with this con focus esta repartición of del conocimiento dirigida moving us y towards continuous con miras improvement a la as an mejora ecosystem. también siempre individual y del So ecosistema. to get to Entonces, your sobre cómo question, how we're equilibramos la balancing rigor and high rigurosidad fidelity, y la we think about legibilidad. Creemos que our nuestros readers of these lectores, different ¿y reports qué están are buscando looking for. ellos? En algunos So in some casos, cases with con nuestros RLPs or definitive LPs y artificial assistance facilitadores del facilities, ecosistema, ¿qué están they're looking buscando? Están for really buscando los detalles de details la in methodology, metodología, cómo when we were tenemos biased in our trabajando con los studies, sesgos en detailed nuestros explanations of estudios, en nuestros ML análisis, analyses, and then our public-facing en estas reports, as I dimensiones. mentioned, E intentamos trying to maintain a mantener el level of rigor there, nivel de rigor de but esta also manera, prioritizing priorizando a la accessibility, accesibilidad, using footnotes aclarando to clarify terms, términos referring out to y other trabajando con documents. otros documentos también. En ambos And in both casos, cases, including inclusive information that's incluyendo la genuinely información que useful sea for útil a that cada specific público. audience. Y siempre And we keep coming volvemos a back to este this point punto on kind of sobre la decision utilidad usefulness. para las decisiones. Para mí, And for me, yo creo que es I think it's importante important to también also no not to bring into traerlo a this este, conversation the o sea, communities that are trabajar con las affected by these comunidades que interventions. son afectadas, This end el impact that we are impacto y all doing all todo of que this work estamos to haciendo en términos de trabajo, el this is the reason motivo we're por doing el all cual this work. estamos So hablando. Cuando when we're talking hablamos about sobre la decision utilidad usefulness in the en context un of impact contexto de reporting, a lot of times impacto, it's se kind of trata muchas looking veces de asset mirar a los allocators, asignadores partners de and stuff. recursos, But it's pero really es important in the importante actual work, in the la impact medición measurement, del to be making trabajo sure that real y we estamos are prioritizing this, in our case, priorizando decision usefulness esto for those affected con people las in the personas communities. afectadas en las So comunidades. some of those data Ni don't always siempre make it estos into the datos report llegan because al they're informe very bespoke, porque hay custom cuestiones de methods for métricas each para cada company, empresa, for para each impact cada model and use modelo de case. impacto y uso. Y en So I este think in that sentido, sense, cuando when hablamos we're sobre thinking about comparabilidad, comparability, creo que es I think it's bueno good to think pensar about sobre the los readers líderes on one side of en un this lado chain, the de asset esta allocators, cadena, los but also asignadores. include maybe case Cuando studies where we're hablamos talking about sobre decision utilidad de usefulness, decisiones, custom metrics métricas, that are decision para useful las, for those y affected pensando communities. también en las comunidades afectadas, Because porque yeah, up en and las down the chain, I diferentes think partes de la that's a good cadena hay quality to una have as kind of prioridad. a guiding star, kind of looking Es at those importante decision mirar para usefulness and esta who utilidad de votes las for it. decisiones y esto nos And that actually ayuda helps a us make tomar decisions nuestras when we're decisiones developing these different cuando reports. trabajamos con los reportes. Muy Perfect. bien, I veo see some algunas questions preguntas popping en in the el chat. chat. I think we're going to address this by the end. I have Tengo one una last pregunta question right final now antes for para Laís Laís and y Alan, and I Alan. Y will antes de turn pasar a las to palabras de Marina for, Marina, I think, creo que what nos Marina is going to do is going presentará to algo que answer some probablemente questions that are responderá a here muchas de las on the chat preguntas que están en also. el chat. But Alan y Alan and Laís, Laís, I think creo que as a como final un comentario final en comment este for the momento. moment, Sé I que know we're ambos still están pretty en new una in the journey of trayectoria de reporting. You guys trabajo mentioned con 2 years ago reportes, and con also for a informes hace while. algún tiempo. Y Right actualmente, now,
¿Qué harían diferente ustedes si fuesen a empezar hoy? Después de haber entendido el proceso que han recorrido, ¿qué harían diferente? Como una recomendación para las personas que están buscando mejorar sus informes, la utilidad de sus informes. Okay, yeah, I'll go ahead. Yo creo I think que looking cuando back, and miro actually kind of sobre thinking qué about what we did incluimos in en the very nuestro first primero report versus informe de what we're starting impacto to uncover comparado a lo que now, estamos haciendo ahora, I would yo always siempre include and go incluiría back más include more benchmarks benchmarks para for comparaciones comparisons con los with datos the data que that we're estamos kind of including in incluyendo the en report. So nuestros informes, más referencias o I parámetros, feel los like benchmarks benchmarks, they provide que proveen el essential context contexto to understand esencial para performance in a lot entender of el cases. So rendimiento, la performance in en our muchos case, casos. we En nuestro have caso, um, tenemos you know, percent of porcentaje de customers reporting consumidores que informan algún some tipo kind of de outcome resultado en evaluated sus for vidas y para las some metric. métricas. O sea, So if you say 50% of X por them are ciento reporting informan this, esto. um, Este es un punto de that's los a data datos, point. pero But I think sin without esta benchmarks or referencia, estos some way of parámetros de los comparison benchmark, to provide es context for difícil that performance, entender it's hard to understand if si that's este es un strong desempeño performance bueno or o below what no, might be o cómo expected in está the el sector. sector. O sea, So we do more of that. hacemos más de esto actualmente. Y en And segundo then lugar, secondly, este es this is algo que something that estamos we're trying to intentando actually do hacer a lot más more in en the el report informe that's de coming este out this año, year, es mostrar, is showing para kind volver of al this point. punto de So la this one's, utilidad de las decisiones, cómo how is se this data usan estos actually datos. O used? sea, So we tenemos have a estos listing datos of de data impacto con los looking at some estudios, major con las companies who have these empresas, con data, los datos. ¿Y then qué like ocurre entonces? O so sea, sharing out compartir with the broader con el ecosystem ecosistema estos these are the data datos points that were gathered. recopilados. Esto This is es how it como resonated with the company, with us, reverbera and la then this is empresa y how we use cómo those data usamos to estos datos para implement implementar cambios changes in en la estrategia the de la strategy of the empresa, en company, el diseño de product productos, design, la and how entrega a products los go into end consumidores. customers, O sea, para and kind of mostrar show, la the measurement medición, is en muchos casos, in many es cases el a punto starting de point inicio. to Es el punto de then partida para la implementación de implementing cambios que changes that could puedan hopefully mejorar la improve impact performance de performance over impacto a time. lo So I largo think del tiempo. those Yo two creo que things, like estos looking dos back, I would puntos son puntos use in que starting to do estamos performance enfatizando analysis. más recientemente y Great. en el Like, presente. is your Laís, comment on this? Alan recibió mi consejo, entonces, algo que yo haría diferente. Y creo que se trata de la tecnología, pero como es como los informes anuales miran al año específico, ¿verdad? Entonces, para nuestros inversores, estamos poniendo en perspectiva, o sea, tenemos una secuencia de 10 años en nuestro informe anual mostrando el desempeño en 10, 5, 7 años y en nuestro informe no estábamos antes tan haciendo tan fuertemente con nuestras suposiciones o haciendo que estas suposiciones fuesen públicas. Este es algo que estamos haciendo con los lineamientos que podemos ahora estructurar un poco más. Y fue algo que mencionó Alan también, cómo estos datos de impacto están ayudando a la empresa. Por veces, hace 3 años estábamos gestionando nuestra primera evaluación interna, porque para hacer una evaluación de impacto es caro, en Brasil es caro, no tenemos como este aliado técnico con experticia para hacerlo. O sea, hacemos todo internamente. O sea, hace 3 años creamos esta metodología porque queríamos evaluar un producto para uno de nuestras empresas. Y este es algo que realmente queremos implementar más en nuestro informe, que no tiene que ser algo muy complejo. Es solo para ver cómo el resultado, el output, creo que la mayoría de nuestros
de las personas en nuestra industria mira los outputs, pero cuando consideramos perspectivas, benchmarks y casos de estudio, podemos comparar esto. Podemos ver cómo la empresa, un indicador o un conjunto de indicadores está ayudando a cambiar algo en el ecosistema o como en una comunidad. Esto es algo que si yo pudiese volver y hacerlo mejor en el primer informe de fondo, ya tenemos 8 fondos. Entonces, estamos pensando sobre 2009, 10. Es algo que muchos datos que podríamos compartir entonces con el ecosistema, que podría ayudarles como una industria, como un sector a entregar más capital para crear más impacto positivo social y ambiental. Entonces, esto es algo que yo recomendaría a todos nosotros y nosotras para implementar, porque como un ecosistema e inversores de impacto, esto muestra mucho sobre cómo estamos haciendo una diferencia, poniendo más dinero y generando cosas buenas y crecimiento. Excelente. Muchas gracias, Thanks, Laís y thanks, Alan, Alan, por the sus moment. And presentaciones. let's Pasamos talk ahora la to palabra a Marina para la segunda for parte second de la part presentation. presentación. Marina, Marina, muchas again, thanks gracias por for unirse. joining Nuestra and welcome bienvenida. again. Gustavo, I think creo que given hubo there's so many tantas interesting preguntas great questions in interesantes the en chat, el let me chat. just Quiero very responder briefly algunas respond to de some and ellas. then hand over Enseguida to pasaré Marina to a talk Marina para about some hablar practical sobre tools las and herramientas tips. prácticas. La So the first primera thing to say, there cosa was a fue, hubo una question pregunta about, if we sobre move to the next slide, a los question elementos about the key clave elements de of an un impact report. reporte de So just impacto. to O sea, very tenemos briefly put up aquí on en la screen, this is diapositiva. what we Esta es suggest in nuestra impact performance sugerencia. reporting norms. Think of them Los as elementos the key elements, clave, the ingredients, la the receta, por recipe. decirlo. I won't go into them all in Quiero detail, decir only to que hay say una that they're a mezcla mix of kind of de quiénes who somos, you qué are and what you hacemos, do, what you're cómo estamos doing, and haciendo con nuestro performance. And just to desempeño y underline, I think, some subrayando of the algunos really, de los really important puntos points made by Annan and mencionados por Laís, what we consistently Laís hear y is Alan. that to be Lo decision importante useful es and que not just tenga be seen as utilidad a kind para of la marketing, decisión, and o I sea, understand that there entender is always often a marketing or comms lo, function to a report, but if it's seen by hay, readers as too sí, glossy, kind of sí, too porque commercial, too es importante shiny, que no it sea starts tan to tip the comercial, tan balance away from brillante, credibility. para no So we've generar heard un that readers want to see, yes, cuestionamiento sobre progress towards intended positive impacts, but also where things are going wrong, sobre qué right? se está And what they've aprendiendo. learned. O sea, esto es How it's importante. hard to ¿Cómo do, but how can you put in estamos the negative haciendo los impactos impacts as well negativos as y the positive? positivos? And the Y creo second, I que think, Alan, you Alan picked this up, habló sobre este and punto it's muy super important, is importante. that Son big las numbers, cifras they que go van up, hacia they go arriba y down. abajo. Si If no they don't vienen come with con un context around what contexto good looks sobre qué like, parece, that's es really difícil hard for para el readers lector to usar use la that información information más allá beyond, like, de qué significa what does esto. this ¿Está mean? Is this mejorando getting o better? Is no? this getting ¿Está worse? Is this helping, ayudando o meeting a no? need, Entonces el or not? So contexto the es context is realmente really clave. key. Another Y question otro that came up punto in the es chat is, dónde where podemos can you find encontrar those estos thresholds and benchmarks? I umbrales. think we all have to be honest Es and open, transparent. That's tricky, importante, right? It's a work in hay que progress. The tener environmental side, transparencia con relación a but I think esto. science-based tends to Y be a si little bit estamos ahead of the más allá curve on de la that. There are obviously a curva o bunch of social no, and societal norms to build from, but lots los of areas, impactos particularly in social impact, there aren't sociales y any ambientales or have to be positivos. bespoke. O So there sea, are hablar limitations in sobre how las much context can be limitaciones es provided, but I importante think y trying as hard as debemos we can is intentar super hacerlo important. de la manera más transparente On the posible. next slide, what we say Otro is really punto that es difícil it's para las hard for everyone to personas. include everything. It's a journey, Es un right? Lacey said this. recorrido It's a journey hacia la towards mejora. improving over O time. Like, sea, no one's nadie going va to a tener magically have the best impact el report in the world, mejor and neither reporte should they be mágico putting del their time mundo. and effort and O resources into sea, the reporting as estamos opposed to the doing. siempre en So una it is a journey. So I think trayectoria y there's this hay este balance between kind equilibrio of entre la standardizing and estandarización y flexibility, la comparability, and flexibilidad, reporting on la what's really important comparabilidad y on the los grassroots level. aspectos materiales So y el the next slide, significado. just again, no Aquí en time esta to say, has a bunch of diapositiva guiding hay principles that principios underpin the importantes reporting norms to try and que help people podemos make observar en la toma de decisions decisiones about what to sobre present and how cómo to present it, presentar y recognizing that, reconocer. these are not Son conceptual algunas ideas, these are reglas rules of, like, practical prácticas. rules of En la thumb. So próxima on the next slide, you diapositiva can see podemos that ver su aplicación we often get late práctica. data, we get missing data, we get Los partial datos data. de Impact impacto data is son super muy, tricky. And, por and veces, super muy imprecise imprecisos y and toman incomplete lots tiempo. of O the time. sea, So we have to deal with this tenemos que complexity lidiar rather con esta than ignoring. complejidad.
Marina, te paso la Marina, over palabra to you para que nos to talk us traiga through a few algunas practical tips and tricks. recomendaciones prácticas. Great. Gracias, Thanks, Matt, Matt, for the overview por of las the reporting normas. norms. Y ahora, So para now concluir la to wrap up sesión, the session, we'd like quiero to dejarles leave con you algunos some templates and modelos y tools from the herramientas reporting norms that you can que use. pueden usar So you can en sus use trabajos these en to sus support trabajos your para next apoyar sus impact próximos report as a reportes de checklist impacto, como or una lista de access what we chequeo call the gap o un analysis tool análisis de to pinpoint brechas. where your report can be strengthened. Podemos también You can acceder a also la access implementación, our guías de implementation implementación. guides, which Matt Matt envió copied in the el chat, enlace en and el case chat. studies that have Tenemos some algunos real-life ejemplos examples reales on how sobre to cómo use it lidiar on con tricky topics temas such as reporting negative complejos, impacts or what to do when you o have a missing or delete qué or ha leak quedado de data from fuera. Y investees. también And we also tenemos el have documento the full completo sobre document las of the normas reporting de norms reporte accessible accesibles en in español. Spanish. Y si And of tienen course, if alguna you have any pregunta o questions or quieren you would like feedback specific específico feedback sobre su on your informe, report, we tenemos also office have hours office y hours, and we're more than podemos happy to meet asistirles one-on-one. individualmente. We También also tenemos have a un modelo reporting de template that is reporte designed con and miras a simplified for simplificar smaller para and vertical gestores managers to pequeños enable them to en disclose la critical performance divulgación to a critical los providers. proveedores And de this template can capital. be Y used este modelo puede to ser usado create para a crear un standalone impact informe de report impacto or to y inform an también para integrated un impact impacto and integrado de financial report as financiero well. y de impacto. And Y también quiero just finally to decirles say that que you can ustedes also pueden become a founding volverse adopter of the un reporting norms to adoptador, demonstrate your un commitment to fundador credible, decision de useful impact estas reporting. So reporting this norms. is Es completely una voluntary iniciativa and is with voluntaria sin no cost. costos. And as part of Como parte de this esta community, we comunidad have other tenemos otros funds fondos such as como Vox Fox Capital and Capital, Alive Ventures who Ventures, are adopters and que publish publican impact sus reports following informes the de reporting norms, impacto y which son are great excelentes examples of ejemplos de integrating the reporting integración. norms into your Y como reporting. parte de esta As part of this comunidad community, tenemos we más de have over 90 90 diferentes different inversores y investors and service providers that can servicios con access to herramientas further y tools and servicios. Y si resources. And ustedes if you están are interesados en interested in unirse joining this a esta community, comunidad you para can learn aprender more más en on our nuestro website sitio web, or just les get in pedimos touch que with nos us if you're escriban para interested in que having a chat podamos about it. tener una charla And sobre now esto. I will Y bueno, hand te it back paso la to palabra una vez Gustavo más, for some Gustavo. closing Muchas remarks. gracias. Thank Gracias, you. Marina, Thanks, Matt, Marina, and thanks, por Matt, sus for your comentarios. comments. And thanks Gracias a everyone todos y for the todas por sus interaction here in the chat. interacciones en el See a chat. Yo lot veo of muchas questions, preguntas and excelentes I y es think muy it's really interesante interesting ver to see that que this es is like a un good place buen for lugar, hay continuing espacio conversation, para la different space continuidad and de estas connections. So conexiones y diálogos. I would Quiero like to agradecerles por su thank the participation participación. and just Y para concluir to el conclude, I don't webinario, know, Laís y Lais and Alan, Alan, si if you would quieren like tal vez to do like a traer final algunas palabras word, a final finales tip or something on that based sobre las on the questions and preguntas. etc. I know Sé that que no we tenemos don't have a mucho lot of time tiempo para el to go through repaso, all of pero that, but creo I think que muchas de las many of the preguntas questions are really están under well, sobre el these uso points de and los how do you fondos use y the cómo information, for usamos la example, información to para draw as a typical brindar opportunity for investors, how asesoramiento to sobre align impact to impacto, like a información no non-financial financiera information with también, financial data, etcétera. etc. O sea, si So pueden, if you could, con in a una short rápida conclusión conclusion de note, repaso y sus give your palabras final words would be finales de really esta de esta appreciated, sesión, Lais and sería Alan. muy útil para nosotros. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Mi comentario puede parecer algo terrible, con mucha información y datos, pero es parte del proceso. Y esto es un proceso, no es algo que vamos a entregar 100% perfecto en nuestro próximo informe, porque queremos hacerlo 100% transparentemente, pero no estamos listos todavía para hacerlo. Este tema es complejo, es difícil. El tema 6 es complejo, es difícil con una verificación de externas, ¿verdad? Pero es importante empezar. Empiecen. Háganlo con los datos agregados que tengan. Va a ser muy útil empezar y ver cómo el reporte camina y se fortalece con el tiempo y logra una maturación. Muchas gracias. Alan, Thanks, Lais. Alan. quiero decir que fue un placer, un gusto estar en este diálogo.
Estoy de acuerdo con Laís, 100%. Estamos aprendiendo. Quiero recomendarles que si ya están en esta trayectoria, tomen un paso hacia atrás para revisar su abordaje. Y si están empezando, hay tantas investigaciones y estudios increíbles y guías increíbles disponibles junto con las normas, los marcos, los estándares. Tengan claridad sobre quiénes son sus públicos. Este es muy central para la toma de decisiones sobre la publicación de informes y siempre considerando su propia capacidad. Consideren esta capacidad y no intenten hacerlo más lo que pueden, pero lo hagan todos los años con su equipo para producir y mejorar la calidad de un informe que sea útil para sus partes interesadas, así como para el ecosistema. Gracias, Alan. Sí, verdad, yo creo que en el fin del día no hay un tamaño que sirva para todos. Es siempre necesario considerar el tamaño de su organización, el público, las orientaciones disponibles, pero lo importante es empezar a hacerlo, ¿verdad? Empezar en algún punto. Y creo que todos estos esfuerzos de Impact Report, el reporte de impacto, son maneras de facilitar mejores decisiones para nosotros, o sea, nosotros todos, o sea, este es el objetivo. Muchísimas gracias, Laís, Alan, Marina, Matt y todos y todas que estamos aquí. Gracias por sus excelentes preguntas e interacciones. Les pido disculpas porque no hemos podido responder a todas las preguntas, pero solo tuvimos una hora. Y esperamos encontrarles en los próximos espacios y oportunidades.